Bueno, llegó el momento de hablarte de mi experiencia de uso con este Galaxy Z Flip 4. Voy a hablarte de mi experiencia de uso en general, ya que después que este teléfono llegó a mi laboratorio, jamás lo he soltado y se convirtió en uno de mis teléfonos de uso personal. Yo uso dos teléfonos para uso personal y este vendría siendo mi segundo teléfono. Y cada vez que yo compro un teléfono para presentárselo aquí a ustedes, ¿verdad? En los videos, pues yo me quedo con ese teléfono por varias semanas. Yo en este canal, la mayoría de dispositivos yo lo compro. Por eso es que ustedes ven que yo subo una serie de videos porque el teléfono es mío. En algunos casos, algunos youtubers, Samsung le manda un demo por un día, graban el video y luego tienen que regresar el teléfono. No pueden hacerle más videos porque el teléfono no es de ellos. Samsung le paga por esa publicidad, ellos hacen un video y ahí lo sueltan porque el dispositivo no es de ellos. En mi caso, yo pago por la mayoría de teléfonos que ustedes ven en este canal y por eso yo hago una serie de videos por separado. Hago revisado, hago prueba de agua, hago prueba en las cámaras y al final hago una experiencia de uso ya contando cómo me fue. Luego que le hago todo eso a ese teléfono, pues lo que hago es que lo revendo. Lo vendo por unos $100 menos, por unos $200 menos. Y de esta manera tengo tiempo para yo poder hacer los videos como a mí me gustan. Así que aclarado este punto, voy a empezar diciéndote que el tema de la pantalla plegable, este es algo que tiene a muchos usuarios preocupados. Hay muchos usuarios allá afuera que les gusta el teléfono, les gusta el concepto, pero sienten temor por la pantalla abatible, esta pantalla, y también sienten temor por esta raya que se ve acá. Antes de seguir con mi experiencia de uso, debo decirte que si tú quieres saber de características y de todas las funciones de este teléfono, pues voy a dejarte un enlace en la descripción donde yo hice un revisado completo. Ahí hasta le hago una prueba de agua, lo someto a durísimas pruebas. Así que si tú quieres saber un poco más sobre este dispositivo, te invito a que vayas a la descripción del video, le hagas clic y ahí vas a poder conocer mejor este teléfono. Ahora, experiencia de uso, y sigo hablándote de la raya en la pantalla. Si tú me preguntas a mí, Alex, pues ¿se nota la raya? ¿Te molesta? Pues sí, chicos, la raya se nota. Cuando, por ejemplo, cuando está así apagada y tú tienes el teléfono de esa manera, pues se nota. Es un primer punto que quiero que sepas, que sí se nota la raya cuando tú tienes el teléfono así. También las huellas se marcan muchísimo. Todas las huellas, cuando nosotros tocamos este teléfono, pues se marcan. Si bien es cierto que una vez que tú le pasas un pañito o te lo pasas así en el polo, pues lógicamente se limpia. La pantalla se limpia, queda nítida. Viene con un protector de pantalla de serie. Este teléfono Samsung, cuando yo lo destapé de la caja, pues trae un protector de pantalla que es de excelente calidad. Digo que ese protector de pantalla es de muy buena calidad porque de hecho yo lo sumergí en el agua. Fíjate esa imagen que te estoy mostrando ahí. Lo sumergí en el agua, lo dejé un rato en el agua y sin embargo el adhesivo y el protector de pantalla está igualito. Mira, está perfecto a pesar de que yo lo sometí en el agua, y esto es algo que a mí en lo personal me gusta. Sigo con la raya de la pantalla y voy a entrar en, ¿verdad? Voy a hacer hincapié en esto porque quizás si tú estás viendo esta experiencia de uso es porque tienes esa pequeña duda sobre la raya. Se nota, pero cuando tú estás en contenido multimedia, cuando tú estás viendo, por ejemplo, videos en YouTube o estás viendo una película en Netflix, pues la raya se nota muy poco. E inclusive hay contenidos que tú consumes que son, ¿verdad? Y si tú subes el brillo de la pantalla a un 60, un 70%, te vas a dar cuenta de que no se nota. Mira, por ejemplo, lo voy a poner. Mira, esa imagen tiene que ser que tú te pegues del teléfono, que tú te pegues mucho para notarlo. Así que
basado en mi experiencia, este ha sido mi primer teléfono con pantalla así abatible y debo decirte que en este caso me gusta y por eso decidí quedarme con este teléfono. Este teléfono yo por el momento ni se lo voy a regresar a Samsung ni lo voy a revender. Este teléfono pasa a ser de mi uso personal. Este teléfono es de mi uso personal. También quiero hablarte de la funda. Esta funda es la funda genuina que Samsung vende. Le da un plus bacanísimo al teléfono. Se ve muy bien. La verdad es que esta funda me sorprendió. Y le da un plus súper brutal. Mira. Si te compras este teléfono, te recomiendo que te pilles la funda oficial de Samsung porque le da un plus muy lindo al teléfono y aparte de eso lo protege muy bien. La pantalla, cuando tú lo pones así a boca abajo, la funda protege de manera perfecta la pantalla porque choca el borde de la funda y no la pantalla. También me gusta que es como de goma y va a resistir una caída. Todavía a mí no se me ha caído. Sí le he dado piña al teléfono. Mira, tiene señales de uso. De hecho, esa cosa que tú ves aquí atrás, que es como, ¿verdad?, este cosa negro, esto es un adhesivo. Esto es magnético porque cuando yo estoy conduciendo en mi auto, yo tengo una base y aquí en Estados Unidos muchas veces tengo que usar el GPS, pues entonces yo lo que hago es que de manera magnética, lo pego ahí y por eso yo le puse esto, pero eso no lo trae. Así que yo recomiendo la funda original del color que a ti te guste. Es un poco cara, pero le da un plus brutal al teléfono, se ve muy bien y aparte de eso resiste perfectamente bien. La compré directamente en Samsung, pero voy a dejarte un enlace aquí en la descripción por si te interesa, pues pásate por ahí y quizá esa funda te ayude. Otra cosa que me gusta y es que este concepto de que se doble así es buenísimo, porque fíjate, en mi caso yo uso dos teléfonos. Yo uso un teléfono, un iPhone, y uso este teléfono y tú sabes que al tú tener dos teléfonos en los bolsillos, esto tiende a molestarte un poco. Pues el que sea así abatible es brutal, porque muchas veces yo hasta puedo meter los dos teléfonos en un solo bolsillo y de hecho no lo recomiendo porque se te pueden rayar las cámaras. Es mejor que tú pongas, en caso de que tú uses dos teléfonos, pones uno en un bolsillo y pones el otro en el otro bolsillo, que es lo que yo hago normalmente. Y la llave también, trato nunca de poner la llave junto con el teléfono porque no quiero que se me rayen las cámaras, porque las cámaras siempre, a pesar de que tú tienes una funda, las cámaras siempre quedan libres y con la llave de tu carro pues puede hacer de que se rayen las cámaras. No lo recomiendo, así que yo trato de que las llaves me las pongo en el bolsillo de atrás o las llevo en la mano, pero yo siempre trato, o el teléfono lo llevo en la mano, uno de los teléfonos lo llevo en la mano y la llave en otro, así que no, jamás liguen sus llaves con el teléfono adentro de un bolsillo y tampoco pongan los dos teléfonos adentro del bolsillo. Hago esta explicación porque en mi caso tengo dos teléfonos y quizá tú seas un usuario también que uses dos teléfonos. Hay mucha gente allá afuera que usan dos teléfonos por cuestiones laborales. Yo lo uso por cuestiones laborales. Tengo que tener dos teléfonos. Ahora bien, lo brutal de este teléfono, lo mejor que tiene, y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia, lo mejor que tiene este teléfono, según mi experiencia, es esta pantalla que se pone aquí. Esa pantalla frontal es lo mejor que Samsung se ha inventado, basado en mi experiencia y en el uso que le he dado. ¿Por qué? Porque, chicos, para tú abrir el teléfono literalmente es casi innecesario. Para responder llamadas, para usar las funciones multimedia, pues simplemente tú presionas la pantalla y ahí vas a tener todas las características en esa pantalla del otro lado. Y esto es bueno por muchas razones. Primera razón, se ve bien. Imagínate tú en la universidad o en una cafetería que tú estés hablando con tu teléfono así, o que te vayas a tomar una selfie y simplemente tengas que hacer esto, poner el teléfono así. Esto, la gente se queda mirándote. A mí, cuando yo lo uso,
en mi trabajo, porque tengo otro trabajo aparte de esto de YouTube. Es lógico que YouTube no me da para yo cubrir todas mis cosas y tengo que tener un trabajo paralelo. También me dedico a la minería, hago otras funciones aparte de este canal. Y cuando estoy en mi otro trabajo, que la gente ve que yo saco el teléfono y que estoy controlando la música con esto, la multimedia, que estoy viendo las notificaciones que me llegan. Chicos, esto es algo que a mí de manera personal, quizá hay usuarios allá afuera que no les guste, pero a mí de manera personal ha sido lo mejor de este teléfono, que tú puedas, sin necesidad de tener que abrirlo, tú puedas tener acceso a todas estas funciones, a tomar fotos, grabar video, controlar la multimedia y un sinnúmero de cosas más que a mí en lo personal me ha encantado, y esto te lo estoy diciendo basado en mi experiencia. Otra cosa que yo siento que Samsung debió de mejorar, y en la vida no todo es color de rosa. Ustedes saben que la vida, si la vida fuera perfecta, yo no estuviera aquí. Yo estuviese ahora mismo de vacaciones en un resort tomándome una piña colada. Pero la vida nada es perfecto. Vamos con las cosas que a mí no me gustan. Primero, resolución en la pantalla. Una pantalla Full HD. A pesar de que la pantalla se ve bien, fíjate, ahí te estoy pasando imágenes para que veas que la pantalla, a pesar de que es Full HD, viene con tecnología de punta. Es una pantalla 90 Hz, viene con... Ustedes saben que Samsung siempre nos hace una pantalla con buena imagen, pero siento que Full HD es muy poco para un teléfono que cuesta más de $1000, porque este teléfono al día de hoy cuesta más de $1000. A mí me hubiese gustado que la pantalla mínimo fuera en 2K. Si bien es cierto que tiene un tamaño razonable, 6.7 pulgadas, no está nada mal en su máxima capacidad, es decir, abierto hacia tope. Viene, ¿verdad? Tiene 6.7 pulgadas, se ve muy bien. También el ancho del teléfono, en lo personal, a mí me gusta porque te da una imagen muy buena. También para juego el tamaño está perfecto. Lo único que yo siento que se quedó corto en cuanto a la resolución de la pantalla. También otra cosa que no me gustó, y es cámaras. Bien, tenemos una cámara también regular. Tiene una dual cámara de 12 megapíxeles. Oigan bien, 12 megapíxeles, y la cámara frontal es solo de 10 megapíxeles. Si bien es cierto que graban en 4K, 60 cuadros por segundo, vienen con estas tecnologías, pero no tiene sensor de profundidad. Es decir, hay unas tecnologías que no tiene, que yo uso de un teléfono. Yo le saco mucho provecho a las cámaras de los teléfonos, porque muchas veces, inclusive, muchas tomas de las que ustedes ven aquí en este canal, yo la hago con un teléfono, pero trato siempre de sacar la mejor calidad de imagen para que ustedes puedan ver un buen video, que tenga buen audio y tenga buena imagen. Cosas que no me gustaron: las cámaras y que la pantalla es Full HD. Eso creo que han sido los dos puntos que yo he hecho en falta, y me hubiese gustado de que fueran de mejor calidad. No es que son tecnologías malas, pero estamos hablando de que estamos pagando más de $1000 y queremos lo mejor. Y en este canal yo digo las cosas como son, y por eso es que yo compro los teléfonos. Y si una cosa no me gusta, pues aquí yo digo las cosas como son, ya sea que el video sea patrocinado o no. Y eso es lo que yo hago cuando una marca me manda un producto y algo no me gusta. Yo se lo digo a mi comunidad: si tú estás de acuerdo en la colaboración, la hacemos. Si no, busca otra gente. Así yo soy, y por eso yo pago por la mayoría de productos que ustedes ven aquí. Eso sale de mi bolsillo. Así que dos cosas que no me gustaron: las cámaras, quiero más calidad; la pantalla, también queremos más calidad, porque no es un teléfono barato. Otra cosa, batería. Experiencia con la batería. Chicos, gran trabajo por parte de Samsung. 3700 miliamperios, certificación de carga rápida, y te dura un día completo. Te dura un día completo de la siguiente forma: si solo vas a usar la multimedia, solo multimedia, llamadas, chatear por WhatsApp, te va a durar un día sin problema. Pero si tú vas a usar la navegación por GPS, si vas a estar viendo muchos videos y con el brillo de la pantalla en un 80, un 90%,
pues ahí vas a tener que cargar el teléfono mínimo 2 veces en un día. Pero una vez que tú le das la segunda carga, ya sea a las 4 o 5 de la tarde, pues te dura el día completo. Eso siempre digo que el consumo y el rendimiento de la batería, eso siempre depende de cada usuario. Y basado en mi experiencia, te dura un día completo en redes sociales, multimedia, chateando, un día sin problema. Pero si le metes caña usando la navegación GPS, viendo videos, viendo películas y jugando, pues vas a tener que cargarlo 2 veces en un día. Y si tú me dices a mí, o si tú me preguntas, Alex, pues ¿está bien esta autonomía de batería del 3700? Yo te digo de que sí. Está bien porque da un día sin problema. Y esto siempre va a depender de cada usuario. Chicos, en cuanto a la certificación IPX8, ustedes vieron que le hice una dura prueba de agua. Y quiero dejar como eso ya, ¿verdad? Cerrado. Y este teléfono también la pasó con 10 de 10. Este es el teléfono que está aquí. Lo dejé por un tiempo debajo del agua. De hecho, lo he mojado otras veces más. Mi hijo, para su canal de YouTube, que también mi hijo tiene un canal de YouTube en inglés, pues él hizo la misma prueba que yo hice y también la aguantó sin ningún problema. El teléfono está trabajando bien. También hay algo que quiero hacer hincapié y es que en el sonido. Es algo, ¿verdad?, que no es tan relevante, pero siempre me gusta dejarlo claro. El sonido estéreo, suenan las 2 bocinas, está bueno. Me gusta cómo suena. Samsung implementó gran calidad en el audio y esto también debo darle puntuación buena porque el teléfono suena durísimo. Y si tú quieres ver la prueba que hice de audio, pues te invito a que vayas aquí a la descripción del video y busques donde yo hice una reseña completa. Allí muestro todo el rendimiento de este teléfono. Chicos, conclusión final por parte mía. Si tú me preguntas a mí, Ale, ¿lo recomiendas? Pues lo recomiendo. Y créeme que este problemilla de la pantalla que se dobla, esto es algo que tú en una semana o 2 ya te terminas acostumbrándote e inclusive ni lo notas. Yo ya estoy que abro mi teléfono y yo a eso no le doy mente. Bueno, cabe mencionar que no sabemos qué va a pasar después de un año. Yo no sé si esta parte... Esto usa un flap aquí, usa, ¿verdad?, unas membranas, que es lo que hace que el teléfono se doble y que tú puedas tener la imagen. ¿Qué va a pasar después de un año dándole caña? ¿Se quemará la pantalla? ¿Dejará de funcionar? Eso es algo que yo no lo sé. ¿Qué va a pasar también si el teléfono empieza a caerse? Pues tampoco lo sé. Porque es mi primera vez que uso un teléfono como este. Lo he estado usando mucho, todo el día lo uso el teléfono y hasta este momento no tengo ninguna queja. Pero como este teléfono yo lo dejé para mi uso personal, suscríbete a este canal porque si el flap, si la pantalla se quema, si esta parte de aquí se daña, pues yo voy a ser el primero que voy a estar haciendo un video y se lo voy a estar mostrando a ustedes. Si se me cae también una caída usando su funda original y el teléfono se daña, pues yo voy a ser el primero que voy a estar haciendo un video y diciéndole a ustedes qué pasó. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete y en conclusión final por parte nuestra, lo recomiendo. Los únicos puntos negativos que le vi, resolución en la pantalla, también le vi que me hubiese gustado que las cámaras sean de mayor capacidad. También el tema de que las huellas se marcan mucho y que también se ve todavía un poquito doblado. Pero eso es algo que a mí, en lo personal, a mí, no me molesta. Pero ya sabes, en este